Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a nuestra charla semanal. Dijimos que hablaríamos nuevamente de los problemas porque es un tema que da para mucho. Y bueno, hoy voy a hablarles en esta parte final de algunas ideas más. Me gustaría comenzar por una práctica, por una metodología para la resolución de problemas de un señor de apellido Goldratt. Se llama la teoría de restricciones. Esta metodología tiene tres componentes. El primero es la meta. Algo que tenemos que acordar es cuál es el resultado esperado. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos en el futuro alcanzar? Ese es el primer elemento, la meta. El segundo elemento para poder continuar con esta metodología es lo que él llama la condición necesaria. ¿Cuál es la circunstancia indispensable que tiene que existir para que esa meta, para que ese resultado se alcance? Entonces, primero meta, segundo, la condición necesaria. Y el tercero es las restricciones. ¿Qué restricciones tiene esta situación? El señor Goldratt nos dice que hay dos tipos de restricciones. Las restricciones normativas, que él considera que son las más fáciles. Las restricciones normativas tienen que ver con políticas, con procedimientos, con cosas que se pueden cambiar relativamente fácil. Y el segundo tipo de restricciones son las restricciones operativas, y ahí es donde está el meollo de este asunto. Él dice, las restricciones operativas normalmente una es la más importante porque es como el eslabón más débil de esta cadena. Entonces, él lo que dice es, la metodología de la teoría de restricciones debe enfocarse en esa restricción operativa más débil y resolverla. No tiene ningún sentido enfocarse en otras restricciones si este eslabón más débil de la cadena no se fortalece. Entonces, todo el esfuerzo en la restricción, en la teoría de restricciones, debe enfocarse en fortalecer este eslabón débil de la cadena. Entonces, meta, el resultado que deseamos obtener. Condición necesaria, que es la circunstancia indispensable que debe existir para alcanzar esa meta o resultado. Y finalmente las restricciones, que son de dos tipos. Las normativas, que tienen que ver con políticas o procedimientos que pueden cambiarse. Y finalmente las restricciones operativas, donde una es la más importante, la más débil. No tiene ningún sentido enfocarse en otras restricciones si esa no se resuelve. Entonces lo que él propone es, busque el cuello de botella. ¿Cuál es el eslabón más débil de esta cadena? La restricción operativa más importante. Y una vez que fortalezca ese eslabón más débil, esa restricción operativa más importante, entonces busque el siguiente eslabón más débil, el siguiente cuello de botella. De eso trata la teoría de restricciones, que es la primera parte de la charla del día de hoy. Esta metodología para resolver problemas. El segundo tema que yo quiero tocar el día de hoy es el tema de la resolución en equipo. La resolución en equipos de trabajo, la resolución de problemas en equipos de trabajo tiene una dificultad que tiene que ver con los modelos mentales. Hemos hablado mucho de esto. Las explicaciones que las personas damos a los problemas son interpretaciones finalmente. Ya decíamos que incluso el problema es una interpretación que hacemos de la brecha entre donde estamos y donde deseamos estar. Entonces, cuando yo hago esta interpretación individual no hay tanto problema porque es algo personal, pero cuando estamos en equipo sí, porque puede haber tantas explicaciones como personas estemos trabajando en este equipo. Entonces, la recomendación aquí es aguas con los modelos mentales, aguas con las explicaciones que damos, porque incluso la discusión no debería centrarse entre si existe un problema o no existe un problema, porque como dicen por ahí, cuando una persona explica que hay un problema, en realidad es que dice, no estoy a gusto con lo que está sucediendo. Entonces una persona puede decir, yo no estoy a gusto con lo que está sucediendo, y una misma persona en este mismo equipo podría decir, pues yo sí estoy a gusto. Entonces la discusión no debe centrarse entre si hay un problema o no hay un problema. La situación debería centrarse en cuál es el resultado deseado que esperamos en el futuro. Por eso es que debe ser muy importante considerar que yo no soy poseedor de la verdad, sino que lo que hago son interpretaciones, y que las interpretaciones entre los miembros de un mismo equipo pueden ser tan diferentes como personas existan en este equipo.
Por eso es que también existen dos tipos de problemas. Desde ahí decíamos, hay problemas convergentes y hay problemas divergentes. Cuando un grupo de personas tiende a dar soluciones muy similares, que apuntan casi a una sola solución, entonces los problemas son convergentes y pueden resolverse más fácilmente. La dificultad se presenta cuando el problema es divergente, cuando un grupo de personas pensantes e inteligentes dan diferentes soluciones que en algunos casos pueden ser contradictorias sobre la misma situación. Por eso es que aguas con los modelos mentales, porque las soluciones que podemos dar los diferentes seres humanos que integramos un equipo pueden ser contradictorias, pueden ser divergentes. Entonces me gustaría brindarte una técnica que me parece muy práctica, que tiene que ver con el consenso. Primero definamos qué es consenso. En su definición tradicional, en su definición típica, el consenso es que los miembros de un equipo estén completamente de acuerdo con la solución que estamos proponiendo. Si somos 10 personas y sobre la solución que estamos proponiendo para resolver esta situación, yo le pregunto a una persona y le digo, ¿estás de acuerdo con esta solución? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esta solución? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esta solución? Sí. Con que uno de estos 10 personas que integran este equipo diga que no, entonces el consenso ya no es alcanzable. Por eso es que el consenso se complica mucho en esta definición tradicional, en esta definición típica. La propuesta es que manejemos diferentes posiciones para así avanzar y algunas posiciones para reflexionar un poco mejor. ¿Cuándo podemos avanzar? Si una persona le pregunto, ¿estás de acuerdo con esta solución? Y me dice un sí categórico, podemos avanzar. Pero si otra persona me dice, pues para mí es perfectamente aceptable, no es un sí categórico, pero puedo aceptar esto, entonces también avanzamos. Si otra persona dice, yo puedo vivir con esta solución, no tengo problema, entonces también avanzamos. Y finalmente, si una persona me dice, no pienso bloquear el avance del equipo, solo no me quiero que me permitan expresar en qué punto no estoy de acuerdo. Entonces, un sí categórico, un perfectamente aceptable, un puedo vivir con esta solución, o un no voy a bloquear el avance del equipo, pero sí quiero expresar mi desacuerdo, en donde no estoy de acuerdo. Estas 4 respuestas dichas por diferentes personas significa avance, 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 avance. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando una persona diga, necesitamos, creo yo, trabajar un poquito más antes de tomar una decisión, entonces nos vamos a detener en hacer una reflexión. O bien, si una persona expresa y explícitamente dice, yo no estoy de acuerdo, entonces procedemos a la reflexión. Casi siempre en un equipo hay una mayoría y hay una minoría. La minoría, que normalmente es la que no está de acuerdo, tendría que reflexionar y decir, ¿con qué parte sí estaría de acuerdo? ¿Qué podríamos cambiarle esta solución para sí estar de acuerdo con la mayoría? Cuando dejamos de decir, no estoy de acuerdo, en cambio decimos, ¿con qué parte sí estaría de acuerdo? O cómo modificamos esta solución para sí estar de acuerdo, podemos hacer una reflexión productiva y avanzar más rápidamente. ¿Qué tendría que preguntarse la mayoría? La mayoría sería, ¿qué parte de la propuesta de la minoría contiene elementos que nosotros no estamos considerando o no estamos viendo? Ese es el tipo de reflexiones que podrían hacer la minoría por un lado y la mayoría por el otro. Con esta técnica de consenso, yo he tenido la oportunidad de ponerla en práctica y el avance en los equipos es mucho, mucho más rápido. Claro, para que este consenso funcione, tenemos que referirnos a los roles de los que ya hemos hablado. Si yo me considero un sabelotodo, si yo me considero una víctima, esto no va a funcionar. Esta solución de consenso solo funciona si los miembros del equipo asumimos el rol del aprendiz y del protagonista, que lo que quiere es no vencer al otro, sino aprender junto con el otro. Esa sería básicamente la técnica de consenso. Entonces hablamos de la teoría de restricciones al inicio de la charla, hablamos de las dificultades que pueden tener los equipos en resolver un problema, dado que existen problemas convergentes que apuntan a una misma solución y divergentes que pueden apuntar a soluciones contradictorias expresadas por los diferentes miembros del equipo. Y finalmente la técnica del consenso, donde un sí y un no son las únicas respuestas.
Para poder avanzar está un sí categórico, está el perfectamente aceptable, está el puedo vivir con esto y está el no pienso bloquear al equipo, pero sí quiero expresar mi opinión. Cuando procedemos a la reflexión, cuando alguien dice necesitamos trabajarlo más antes de decidir, o cuando una persona expresa y explícitamente dice no estoy de acuerdo. Y entonces procedemos a la reflexión que ya mencioné, que va a ser la minoría, con qué parte sí estaré de acuerdo, y que va a ser la mayoría, qué parte de la propuesta de la minoría tiene elementos que no estamos considerando, no estamos viendo. Son algunas ideas para terminar esta charla sobre los problemas. Ya hemos cubierto el tema en 3 partes, espero que te haya gustado. Y bueno, te anuncio por supuesto el tema de la siguiente charla. Quiero hablarles sobre las investigaciones que hizo hace algunos años la Universidad de Stanford para decir qué es lo que hacen las empresas perdurables y qué han hecho las empresas que han sido medianamente buenas y de repente se volvieron grandiosas. Es un tema muy interesante que también he tenido oportunidad de poner en práctica en procesos estratégicos con algunos clientes, precisamente para ayudarlos a ser perdurables en el tiempo como organización y por otro lado a volverse grandiosas. Basado en investigaciones de la Universidad de Stanford. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Te agradezco como siempre me hayas acompañado. Ha sido un placer. Y si te gustó, compártelo. Y nos vemos muy pronto.